Entonces, decía que hoy vamos a Hechos capítulo 2, versículo 37 en adelante. En el estudio pasado del miércoles quedamos en el punto 36, donde Pedro resumía todo su discurso hasta ese momento, en el cual había apelado a la mención de varios versículos de la Biblia, en especial varios salmos, para hacer referencia a que las profecías que dio David acerca de el que habría de vencer la muerte se referían no a David, sino que se referían al Señor Jesucristo, y que esas profecías se cumplieron en Jesús. Y Pedro hace mención de eso precisamente porque el pueblo de Israel tenía la percepción de que quien iba a resucitar era David y no otro, o que David en todo caso sería el Mesías, pero, pero no es así. Una vez que Pedro da su fundamento teológico para referirse a Jesucristo como el que Dios resucitó y a éste le ha hecho Dios Señor y Rey, entonces el versículo 37 nos muestra lo siguiente. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Quiénes se compungieron de corazón? La multitud que se había agolpado y que está escuchando la predicación de Pedro. Y entonces dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Observen cuidadosamente cómo Lucas coloca a Pedro como líder, pero nunca lo coloca solo. Es decir, siempre que es mencionado Pedro como líder, también detrás de él, al lado de él, alrededor de él, están los apóstoles. ¿Por qué? Esto es fundamental porque Pedro no es un papa, Pedro simplemente es el hombre que Dios de alguna manera permitió que fuera el líder de la manada, como dicen algunos, pero eso no le da más allá de la importancia que debe tener, que es simplemente el líder del grupo apostolar o el grupo apostólico. Y dice, y dijeron a Pedro y a los apóstoles, dos puntos: varones, hermanos, ¿qué haremos? Interesante que después que Pedro ha sido bien contundente, bien enfático, bien incisivo, recuerden que Pedro está predicando la palabra de Dios, y además de eso está predicando lleno del Espíritu Santo. Cuando la predicación tiene fundamento bíblico y cuando la predicación está ungida por el Espíritu Santo, el efecto que va a tener es el que dice la palabra, que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, hasta romper las coyunturas. Cuando yo me paro a predicar la palabra, cuando yo salgo a evangelizar, cuando yo hablo con una persona y en mi corazón, mientras que le presento el evangelio, lo estoy haciendo conforme a la palabra, no conforme a mis opiniones personales. Y cuando estoy orando en mi espíritu y estoy diciendo, Señor, que sea esta tu palabra, no mi opinión, la que produzca el cambio en las personas. Cuando todo eso está haciendo de esa forma, la palabra de Dios es como un cuchillo caliente en la mantequilla. Es decir, el corazón del hombre, el corazón de la mujer va a ser tocado poderosamente por la palabra de Dios. Y la reacción es tremenda. Es el que está escuchando la palabra el que interrumpe y dice: ¿cómo puedo yo hacer para obtener eso de lo que tú me estás hablando? No me ha pasado con frecuencia, pero sí me ha sucedido, y es tremendamente maravilloso cuando estoy predicándole a alguien acerca de Jesucristo, que la persona me dice: ¿y cómo hago yo para ser salvo? Es decir, no he terminado de hacerle la invitación, no he terminado de cerrar el argumento de que Jesucristo es Salvador, cuando la persona dice: ay, ¿cómo hago yo para ir al cielo entonces? ¿Y cómo hago yo? Cuando ya le has logrado explicar, la palabra de Dios va actuando en ese corazón y en esa mente. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, número uno, recordemos, libro de los Hechos es un libro histórico. Número dos,
En el libro de los Hechos hay cosas que están sucediendo por primera vez. Es como cuando usted destapa un regalo y usted por primera vez usa lo que está dentro de la caja. ¿Ok? La primera vez, eh, en muchos aspectos, es como una situación que luego se va a hacer normal, que luego se va a hacer estándar. ¿Por qué digo esto? Porque en este versículo 38, número uno, Pedro dice, la clave de la salvación es el arrepentimiento. La clave de la salvación no es un remordimiento nada más. Remordimiento es sentirme mal porque hice algo, pero arrepentimiento no solamente es sentirme mal, es revertir, ir en sentido contrario de lo que venía haciendo. Ellos preguntan específicamente, ¿qué tenemos que hacer con lo que tú nos estás diciendo? Bueno, arrepiéntanse. Sí, siéntanse mal por haber crucificado al maestro, pero ahora vayan en el sentido contrario. Ahora en vez de ser sus enemigos, sean sus creyentes, sean sus discípulos, cambien su estilo de vida, vengan al nuevo nacimiento, sean nuevas criaturas. El arrepentimiento implica una transformación, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Arrepentimiento es una vuelta de 180 grados. Iba hacia el norte, ahora voy hacia el sur. Iba hacia el este, ahora voy hacia el oeste. Iba hacia arriba, ahora voy hacia abajo. Iba hacia abajo, ahora voy hacia arriba. Tengo que ir en dirección de lo que Dios me está llamando y no en dirección del mundo. En segundo lugar dice, y bautícese. ¿Por qué estoy diciendo esto de que es primera vez de que el libro de los Hechos es un libro histórico, que no siempre podemos de un solo versículo de Hechos pretender sacar toda una doctrina? Porque dentro del mundo cristiano existen algunas denominaciones, la concepción de que arrepentimiento y bautismo son una dupla que no se puede separar y por lo tanto para que alguien sea salvo se tiene que bautizar. Muchas personas dentro de la iglesia cristiana, algunas ramas de la iglesia cristiana, predican que el bautismo salva. El bautismo no salva. La razón por la que Pedro une el arrepentimiento al bautismo es porque él les está explicando cuál es el procedimiento natural. Lo que salva es la conversión, el arrepentimiento, la confesión y la fe de que Jesucristo es el único que nos puede dar vida eterna. Y como consecuencia, como resultado de ese arrepentimiento, de ese nuevo nacimiento, la persona lo certifica públicamente para con el mundo, para con Dios, para con los ángeles, para con los hombres, para consigo mismo, por medio del bautismo, que es un simbolismo de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Más adelante vamos a estar notando y viendo cómo el bautismo no salva, sino que es una refrendación de mi confesión en Jesucristo. Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Un versículo para sacarle mucho, porque también otras denominaciones dicen que solamente se puede bautizar en el nombre de Jesús. Más adelante vamos a explicar que eso no es así, porque la orden del Señor Jesucristo fue clara, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La razón por la que Pedro menciona solamente aquí a Jesús es porque precisamente para un judío el nombre de Jesús hasta ese momento era un nombre aberrante. Era el nombre de un profeta o de un hombre que había pretendido ser Dios. Ellos no creían que Jesús era el Mesías. Pedro lo que está es enfatizando que el bautismo tiene que ser en la fe del Señor Jesucristo, que es el Mesías, que es el Salvador. Entonces dice, para perdón de pecados. El bautismo no perdona pecados. Ayer me decía alguien, sí, porque cuando uno se bautiza, entonces ah, los pecados que hemos cometido quedan en el fondo del agua, ¿no? De donde uno se bautizó, como si uno se estuviera bañando y quitándose los pecados encima. No, lo que a ti te perdona, lo que a ti te lava, lo que a ti te hace redimido o redimida delante del Señor, no es el agua del bautisterio. Lo que te limpia, lo que te salva, lo que paga el precio de tu liberación espiritual y de tu nacer, de tu nuevo nacimiento, es la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice, y recibiréis
el don del Espíritu Santo. Aquí también cobra importancia decir que como estamos inaugurando la estamos inaugurando la era de la iglesia, la era en la que el Espíritu Santo viene a residir en los seres humanos que se convierten. Pedro también explica que ustedes van a recibir el don del Espíritu Santo, es decir, van a ser bautizados en el Espíritu Santo y van a ser llenos del Espíritu Santo como resultado de su conversión. De allí nosotros, de este versículo y de otros versículos del apóstol Pablo en diferentes cartas, es que llegamos a la conclusión y afirmación y verdad teológica de que toda aquella persona que cree en Jesucristo es porque el Espíritu Santo ha obrado en su corazón, lo ha redarguido de pecado, de justicia y de juicio, ha sido regenerado, ha venido a la conversión, ha venido a la confesión, ha venido a poner su fe en Cristo y como resultado de eso, el Espíritu Santo puede morar en esa persona. Observemos cómo nos tuvimos que quedar todo este tiempo en el versículo 38 por la importancia de todo lo que se dice allí. En el versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Este versículo, una vez más, no podemos decir que es que todos van a creer y que todos van a ser llenos del Espíritu Santo y que todos se van a convertir, sino que la puerta está abierta, la oferta está hecha. Toda persona que esté dispuesta a abrir su corazón, a venir a los pies de Cristo, tiene esa disponibilidad. Versículo 40. Y con muchas y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Es decir, que el sermón no terminó allí. El sermón no terminó con el arrepentimiento o el clamor de ellos que haremos, sino que él les siguió reforzando el mensaje. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es decir, muy probablemente el apóstol Pedro siguió reforzando la idea y siguió haciendo el llamado al arrepentimiento. Versículo 41. Así que, es decir, como resultado de toda esta predicación, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ah, una vez más, el libro de los Hechos nos está mostrando cómo una multitud que acaba de creer ha sido bautizada prácticamente de inmediato. ¿Ok? No necesariamente eh, para que alguien sea bautizado, tenemos que pasarlo por el tamiz, por el filtro, por el colador de interminables clases de discipulado y donde nos aseguremos que ya dejó el cigarro y dejó la cerveza y ya no va a ir más para el cine y ya no va a hacer más esto, más aquello. Lo digo porque en el pasado, y todavía en algunas iglesias es así, se le exige a la persona que sea un santo pegado a la pared para poderlo bautizar. Y muchas veces en ese proceso las personas se cansan, se desaniman, pasan muchas cosas y no terminan de sentir o de percibir lo que significa ser un nuevo creyente. También es cierto que hay mucha ligereza donde en algunas iglesias, sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de explicación, las personas son bautizadas por el simple hecho de bautizarlo y decir tuvimos tantos bautizados. Podemos ver aquí que aunque fueron bautizados prácticamente inmediatamente. Sin embargo, el texto nos muestra que Pedro fue bien claro, bien enfático, bien preciso. Lo acabamos de ver en el verso 40, con muchas otras palabras les testificaba y les exhortaba. Es decir, que esta gente fue bautizada, pero no fue bautizada a la ligera porque haya sido bautizada el mismo día. Fueron bautizadas con una aclaratoria bien específica de lo que significa ser un creyente. Y no fueron ni dos, ni tres, ni cuatro, fueron 3,000 personas. Algunos teólogos piensan que en número de individuos fueron muchos más, porque normalmente en la cultura judía este tipo de contar personas se cuentan es a los jefes de familia, en este caso a los hombres, y muy probablemente aquí habían también mujeres y algunos adolescentes que no fueron contados entre esas 3,000 personas. Posiblemente, no es seguro, pero sabemos que al menos 3,000
seres humanos fueron bautizados. Observen cómo la iglesia brinca de 120 a 3.000 personas en una sola mañana, porque precisamente el evangelio tiene en este caso este poder y porque Dios quiere que sea una especie de explosión atómica que sacuda los cimientos de toda la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Versículo 42. Aquí, hasta que este versículo vamos a quedar hoy, nos describe en una forma muy sucinta, pero muy poderosa, las características de la iglesia que la vamos a ver con más detalle para terminar el capítulo 2 la semana que viene. En el versículo 42, como resultado de la predicación, como resultado del arrepentimiento, como resultado del discipulado, como resultado del bautismo, el resultado de eso fue que las 3.120 personas o más que ya ahora eran la iglesia, dice, y perseveraban en la doctrina. Hermanos, la característica de un creyente es la perseverancia en la fe. Es de los que no retrocedemos, dice la palabra. El ladrón de la cruz no sabemos si hubiera perseverado porque se murió esa misma tarde. Y sabemos que está en el cielo porque Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si pudiéramos hacer un ejercicio mental, si el ladrón de la cruz hubiese sobrevivido a la cruz, ese mismo que recibió esa palabra del Señor Jesús, es un simple ejercicio mental, podemos saber que este hombre era salvo si hubiese perseverado en la fe. Uno no se salva por perseverar. Uno, porque es salvo, va a perseverar. Cuando la Biblia dice el que perseverare hasta el fin, este será salvo, no está diciendo que para salvarse hay que perseverar, porque entonces la salvación sería por obras. Lo que está diciendo la Biblia es el que es salvo va a perseverar. Juan, ahora me confundo, decía, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Cuando tú crees en Cristo, cuando has nacido de nuevo, vas a perseverar hasta el fin. Vas a dar fruto al 30, al 60 o al 100%, pero vas a dar fruto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, perseveraban en la palabra de Dios. Interesante decir esto. Hasta ese momento histórico, lo que estaba escrito físicamente de la Biblia, lo que estaba escrito en la palabra de Dios eran los libros del Antiguo Testamento. Pero ahora, en el ambiente, el otro sustento de escritura, de palabra, aunque no está escrita, es la doctrina de los apóstoles. Y esta doctrina de los apóstoles no es el resultado de sus invenciones personales, sino de que el Señor Jesucristo está desarrollando un cuerpo teológico que luego se va a asentar en lo que hoy en día tenemos como el Nuevo Testamento. No están escritos los evangelios, no está escrito el libro de los Hechos, ni ninguna de las cartas paulinas, ni está escrito el Apocalipsis, ni está escrita las cartas de Santiago ni de Judas, pero esa palabra de los apóstoles se va a convertir en el fundamento teológico de la iglesia. Y cuando el canon judío y el canon bíblico sean completados y tengamos como resultado la palabra de Dios, la iglesia debe perseverar en la Biblia, debe perseverar en la palabra de Dios, que es la doctrina del Señor Jesucristo. Dice ahí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es un cuadro bien claro de que las prioridades de la iglesia no eran cultos llenos de emocionalismo para que la gente salga diciendo, ay, qué bueno estuvo el culto, qué bueno estuvo. No, la iglesia que se nos describe aquí es una iglesia que persevera en la doctrina, que estudia la palabra, que se pregunta, que quiere aprender más, que quiere saber más. Es una iglesia que tiene comunión los unos con los otros. Disculpen la propaganda, pero en Iglesia Bautista de Lakeland tenemos nuestro eslogan que dice el mejor sitio donde puedes estar. Creemos que las otras iglesias son tan buenas como nosotros y tan buenos lugares como nosotros, pero en nuestra iglesia queremos que la gente sienta que no hay otro lugar mejor que IBL porque nos gusta tener comunión los unos con los otros. Y además de eso, en el partimiento del pan, es decir, en la atención de las necesidades de quien tiene hambre, de quien tiene una necesidad, y en las oraciones, es decir, la oración a Dios
para adorarlo y la oración a Dios para interceder por otro. Este cuadro, este versículo 42, que va a ser completado en los últimos versículos del libro del capítulo 2, nos describen una iglesia dinámica, una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, una iglesia sensible, una iglesia que está inclinada a las necesidades espirituales y físicas de aquel que está necesitado. Son las 6:29, pero quiero dar 1, 2, 3 minutos más si alguien tiene algo que agregar o decir a esto que hemos hablado hoy, y quien lo vaya a hacer, que sea breve para darle oportunidad a otros. Creo que Mariela Romero nos quiere decir algo. Pastor, una pregunta. Según Dígame. su criterio, según su criterio, ¿cuánto debería ser lo mínimo que se le debería de dar clase a un creyente para que fuera bautizado? Y segunda pregunta, una persona, por ejemplo, una persona que viva en concubinato, eh, ¿podría ser bautizada? ¿Cuál es su criterio? Excelente. Excelentes preguntas. Déjeme, como sé que algunos se van a salir porque tienen que irse a trabajar o algo así, quiero saludar a Devinson, a Zuleima, a Rubén, a Vera, a Neide, a Fátima, a Denis, a Betsabe Plaza, a Alexia, a Abel Reynoso, a Luisela Pérez, a Mariela Romero, a Ron Smith y a Orlando González. Hermana, tremendas preguntas. Solamente te voy a decir lo siguiente. Cuando lleguemos al caso del etíope, que está en el capítulo 8, te voy a responder con más detalle. Yo bautizaría a alguien el mismo día que se convierta si me dan media hora con él. ¿Por qué? O con ella. ¿Por qué? Porque según lo que nos muestra Hechos capítulo 8, Felipe no tuvo mucho tiempo para discipular al etíope, pero lo hizo tan bien, lo hizo tan bien que cuando el discípulo vio el agua, el discípulo dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es decir, fue tan clara la predicación de Felipe que el mismo discípulo, el mismo día, a la misma hora que está siendo discipulado, cuando vio agua, lo asoció con ya lo que Felipe le había explicado. Así que pudiera ser que yo bautice a alguien el mismo día que crea, si yo tengo el tiempo. Y Felipe, ¿cuál fue el único examen que le hizo? Cuando él preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? El examen de Felipe fue este. Si crees de todo corazón, bien puede. Y el discípulo dijo, yo creo que Jesucristo es el Señor. Es decir, prácticamente él lo dijo todo. ¿Cómo impedirle que se bautice a alguien que tenga esa certeza, esa firmeza? Segunda pregunta. ¿Se pudiera bautizar a alguien que ha sido, que está en concubinato? Yo lo hice una vez. Me explico. Yo llegué a una iglesia donde una hermana tenía años de convertida, años de asistir a la iglesia, más fiel que muchos hermanos que estaban bautizados y que eran miembros de iglesia. Esa hermana había sido fiel por años, estoy hablando de 20, 30 años. Y cuando yo me enteré que esa hermana no era bautizada, le pregunté que por qué. Resulta que el esposo de ella era un hombre indígena que con unas costumbres extremadamente diferentes a las nuestras, y él nunca había querido casarse porque en su cultura eso de casarse no existía. Ella había sido su única esposa, ella había sido la única madre de sus hijos, ella era la única abuela de sus nietos, tenían como 40 años juntos, pero él rotundamente, de hecho yo nunca pude conocerlo, ni siquiera quiso hablar conmigo alguna vez. Eh, Él rotundamente se negaba a casarse, pero esta hermana anhelaba tomar la Santa Cena, anhelaba ser miembro de iglesia. La iglesia le recibía los diezmos, la iglesia le recibía las ofrendas a la hermanita, ella participaba de muchas cosas, pero no podía participar de la comunión porque su esposo no se quería casar. Ella sí, pero él no. En ese caso muy particular, yo hablé con la iglesia y le dije, hermano, no hay razón para no bautizarla. Ella ha querido hacerlo, pero tiene un marido, y de hecho cuando se casaron eran inconversos los dos, que no quiere acceder. Así que yo bauticé a esa hermana. En esas condiciones, ahora, si es alguien que pudiendo casarse, que teniendo las opciones, no se quiere casar, quiere vivir en concubinato, no, pues eso está mostrando que hay algo que está impidiendo que, que eso se concrete. En ese caso, pues habría que analizar cada caso en particular. Pero
En casos extremos como ese, yo bautizaría a la persona. Bien, hermano, son las 6:33. Me encantaron tus preguntas, Mariela. Gracias por hacerlas. Eh, pues quedamos hasta aquí. Nos falta un pedacito del capítulo 2. Si Dios quiere, lo terminamos el día lunes. Que el Señor les bendiga, que tengan un súper excelente, feliz fin de semana. Bye bye, bye bye. Amén.